¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto tenerles nuevamente en los miércoles de webinar con Educaréis. Hoy vamos a hablar con la maestra Nadia Marisol Serrano Rizo sobre qué quieren saber las y los adolescentes sobre sexualidad. Pero antes de iniciar esa charla, les quiero compartir un poco de lo que ha hecho y de quién es Nadia Marisol Serrano Rizo, que hoy particularmente ya es una amiga de Educaréis, ha participado varias veces, pero hoy particularmente le quiero agradecer de corazón haber aceptado esta charla. Yo sé que tienes algunas prioridades personales y que estás haciendo un gran esfuerzo de estar acá. Mil gracias por ello. Y les cuento, Nadia Marisol Serrano Rizo nació en la Ciudad de México y desde muy temprana edad su inquietud y deseo por interpretar todo aquello que pensaba y sentía la llevó a devorar libros y buscar información en todos los espacios que encontrara a su paso. Así que fue con el tiempo que se formó como psicóloga social y clínica, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, además de formarse como especialista en estudios de género por parte del Colegio de México y el Instituto Simón de Beauvoir. Es educadora sexual de la UNAM a cargo de la maestra Ofelia Reyes Nicolat, en donde realiza varias actividades individuales y grupales centradas en el erotismo, identidades sexuales y la valoración y apropiación del cuerpo como principio de autonomía y eje político desde los feminismos. Se especializó en feminismos y géneros dentro del Diplomado Feminismos en América Latina y el Caribe del CEISH, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Posteriormente realizó la especialización en terapia narrativa en el Centro Comunitario Doctor Julián MacGregor y Sánchez Navarro de la Facultad de Psicología de la UNAM. Se desempeñó por 7 años como coordinadora del área de jóvenes y promotoría de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Fue coordinadora del programa Gente Joven en MEXFAN, donde participó en la cumbre de jóvenes de la IPPF, Federación Internacional de Planificación Familiar, en Londres en 2006. Tiene más de 10 años desempeñándose como consejera y especialista en salud sexual y reproductiva en la Clínica de Adolescentes SC. Es consultora en el tema de derechos sexuales y reproductivos para diversas organizaciones de la sociedad civil. Es instructora de la planilla docente del Sistema Incorporado de la UNAM en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios desde el 2009 a la fecha, y ha participado en diversas pláticas y capacitaciones en instituciones públicas y privadas
implementando temáticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos como la violencia de género, aborto, sexualidades, adolescencia, pubertad, género y erotismo, anatomía del cuerpo y feminismos, educación para la paz, entre otros. Ha participado también como ponente y tallerista en congresos nacionales e internacionales. Es psicóloga clínica en terapia individual de niños, niñas, adultos, de pareja con enfoque de género respecto a la diversidad en un marco de derechos humanos y actualmente es activista y defensora de los derechos de las mujeres y fundadora de la Cajita del Placer, el primer centro educativo y cultural de las sexualidades en la Ciudad de México. Pues bueno, vamos a dar paso a esta charla. Nadia me está diciendo por acá que no me ve y no escucha nada, pero yo sí me veo y sí me escucho tanto en Facebook como en la plataforma. No sé si quieras salir, Nadia, y volver a entrar, o empieza a hablar a ver si te escuchas. A ver, ahí apagaste tu micrófono, préndelo de nuevo. Ahí, ¿puedes hablar ahí? Déjenle, le escribo. Le estoy diciendo que salga y vuelva para que podamos escucharla. Entonces, ojalá y el mensaje, si ya salió, ojalá que ahora que regrese pueda reactivar todo. Mientras tanto, quiero contarles que para esta charla eh, estaba yo previendo. Esperen, disculpen. Bueno, estamos checando acá las dificultades técnicas. Esperemos que pueda entrar y que podamos tener esta charla. Por favor, seamos pacientes. Muchas gracias por estar acá. Quienes son nuevos, nuevas, no dejen de darle like a nuestra página, like a este video para que se pueda compartir y compartan en sus redes. Saben que estas dificultades técnicas a veces no nos, no nos avisan, entonces ojalá y pueda entrar, porque además hay amigos y amigas esperando su ingreso. Gracias, gracias a todos, a todas por esperar.
Bueno, seguimos esperando a Nadia. Les contaba que con la base de datos que tenemos cuando ustedes se registran, enviamos a varios estudiantes una encuesta para conocer un poquito cuáles eran pues las preguntas que con mayor frecuencia se hacían sobre este tema y bueno, algunos de las preguntas creo que estarán por verse en este espacio, solo que me estoy preocupando que no ha entrado. Denme un segundo para volver a comunicarme con ella para ver si está lista. Clau, si quieres, comento yo algunas cosas mientras tú te conectas. Vale, Bueno, las agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros y nosotras. No, Educaréis es un programa de educación integral en sexualidad y todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos estos webinars en donde tratamos temas específicamente dirigidos a los docentes. Claro que nos encanta que el estudiantado nos acompañe. Tú me dices cuándo, ¿eh? Porque podemos tal vez hacer una llamada telefónica. Eh, Nos encanta que los estudiantes nos acompañen y queremos aprovechar que tenemos ahorita un ratito así disponible para que le den like a nuestra página. Ya llegamos a 15,000 seguidores en la página de Facebook y queremos llegar, fíjense, queremos llegar a 1,5 millones de docentes en todo el país. Queremos que todos los docentes del país estén capacitados para que los estudiantes, que el estudiantado puedan acudir a ellos en caso de necesidad, en caso de tener algunas preguntas, y que también dentro de sus clases, los docentes y las docentes incluyan material que tiene que ver con educación integral en sexualidad. La educación integral en sexualidad es un conjunto de herramientas que les van a servir a nuestros estudiantes para toda la vida. Muchas veces las personas piensan que la educación integral en sexualidad es únicamente hablar de coito, pero no, en estos webinars ustedes pueden visualizar que hay muchísimos temas. Ojalá que hoy, ahorita que vamos a entrar, vean todas las preocupaciones que tienen los adolescentes. Comenzando, por ejemplo, por hablar de las familias. Ya no vamos a hablar de un solo tipo de familia, sino que existen una multiplicidad de tipos de tener una familia. Y entonces de lo que se trata cuando hablamos de educación integral en sexualidad y de lo que se trata cuando estamos en las escuelas, en los salones de clase, es que valoremos absolutamente a todas las formas de familia que existen de nuestros alumnos. No solamente decir, la buena es la mamá, papá, compuesta por hijos. No, todas las familias deben de ser valoradas. Miren, creo que Nadia ya está entrando, lo cual me da muchísimo gusto. Tan pronto ella entre, este, comenzamos Hola, con... Listo, Nadia, te dejo el micrófono. Adelante, por favor, Nadia. ya te No te vimos, pero agradecimos, te ya te escuchamos. presentamos, pero te ay, podemos perdón, no sé qué, escuchar. no sé qué pasaba, pero aquí estoy, ¿eh? Aquí Sí, estoy, sí. ay, ya, ahí está la imagen. Pues muy buenas noches a todas, a todes y a todos. Me da mucho gusto nuevamente estar el día de hoy con todas ustedes. Y bueno, pues no sé si ustedes quieran empezar con alguna pregunta o quieren que yo me arranque. Estaría bueno escucharlas, si quieren empezar con una pregunta general y yo de ahí arrancarme, ¿no? Estás mute, Clau, no se te oye. Clau, tu micrófono, porfa. Sí, de entre Ok. las cosas que estuvieron proporcionando los estudiantes, las estudiantes en el
cuestionario, la encuestita que les envié, preguntaban Ujú. sobre diferentes temas. Algunos tenían que ver con el cuerpo, algunos tenían que ver con su anatomía, fisiología y esas cosillas, pero creo que también les es sumamente relevante eh, hablar de cómo se relacionan. Entonces, no sé, ¿por cuál rubro te gustaría iniciar? Me gusta esa parte de la relación, si quieres, y además creo que para la gente más joven que nosotras, nada más joven, un poquito más, creo que puede resultar muy atractivo el tema. Pues es que la sexualidad y el placer, pues, bueno, son dos conceptos que están intrínsecamente ligados y que justamente tienen mucho que ver en el momento de que nos relacionamos, ¿no? A veces se cree que tiene únicamente que ver con el tema hormonal, que el que alguien te guste, te lata o ya ni sé cómo se refieren hoy, al día de hoy las personas más jóvenes que nosotras al flirteo, pero digamos que a veces se asume como que ese tema es meramente hormonal y que está dado por la fisiología, ¿no? Y que si bien es cierto, es un tema central, también tiene mucho que ver con cuestiones sociales, con cuestiones psicológicas, por ejemplo, el deseo, ¿no? Que está muy vinculado al placer, pues tiene que ver mucho con lo que yo soy como persona, con lo que el otro o la otra persona despierta en mí. Y esto evidentemente pues es algo que a veces desconocemos demasiado porque damos por hecho que al momento de llegar, por ejemplo, a la adolescencia ya se nos va a disparar como en automático el tema de la atracción y del gusto y de poder entrar en relación. Y muchos personajes jóvenes de la vida que yo he topado en la consulta o que de repente me platican, he notado que carecen de herramientas sociales para, pues, sí, para poderse vincular. Pareciera ser que eso lo traemos inscrito en el genoma humano como si fuera algo automático y la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la escucha, de la empatía, del momento de poder sostener una conversación, que si bien es cierto, no es propiamente hablar de placer coital o carnal o de carácter físico, son sumamente herramientas importantes que incluso yo actualmente creo que sí es importante trabajar con las personas más jóvenes. Sí creo yo, no sé si es un efecto pospandemia, en el sentido de que estuvimos encerradas mucho tiempo, que a veces la tecnología ya pues, nos ha colapsado mucho el contacto humano, pero sí veo yo, al menos no sé si ustedes lo han notado así como yo lo he notado, tengo la oportunidad de acudir a muchas escuelas de nivel bachillerato de la UNAM, por ejemplo, y sí veo que hay mucha gente que le cuesta trabajo, o sea, que las preguntas ya no van encaminadas a lo que antes era, ¿no? Hace algunos años de, pues, ¿cómo se usa el condón o el embarazo? Cosas como más técnicas, ¿no? Sino, de repente las preguntas son, y es que no sé cómo hablarle, o no sé si esto significa que yo le gusto, o me da mucha pena hablarle porque siento que se va a burlar de mí. Cosas que tienen que ver más bien con ese primer encuentro entre dos personas que no se conocen y que a lo mejor ni siquiera es que yo quiero que sea mi pareja, sino a veces nada más es porque yo quisiera entablar una relación, un primer acercamiento con alguien. Entonces, hablando justamente del placer y hablando de la sexualidad, yo creo que las escuelas, ¿no? Principalmente nosotros como los que nos dedicamos a la docencia, o las personas que nos dedicamos a la docencia, sí estaría bien padre habilitarnos en alguna metodología para poder promover herramientas de vinculación, de cómo aprender a iniciar un diálogo, de darle la vuelta al pánico escénico de la primera vez hablando con alguien desconocido. Eh, y bueno, pues alguna vez, no sé si ustedes conozcan el modelo, yo tuve la oportunidad tiene muchos años esto, seguramente hoy ya está innovado, remasterizado y superado. Una metodología que a mí me encantó y me sigue encantando, que es la metodología de habilidades para la vida.
A mí me parece una metodología súper bonita que está enfocado a personas jóvenes, adolescentes, niños, niñas también me parece como más por el tema del desarrollo o que están en formación. Yo creo que tendríamos que entrar todos y todas, ¿no? Pero justo una de las habilidades que en esa metodología se enmarcaba mucho era esa comunicación, esa habilidad, perdón, de la comunicación, de la empatía, de poder entablar diálogos cercanos y sensibles con un otro. Ahora se estila mucho hablar de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que incluso hay mucha gente que se está quejando que estas generaciones no tienen o que suelen pues no mostrar mucha responsabilidad afectiva. Yo no creo que sea tanto así, ¿sabes? Yo, o sea, yo tengo mis teorías también. Digo, eso no quiere decir que sea verdad, necesitaríamos probarlo, pero creo yo que sí venimos de una etapa muy difícil a nivel sociedad colectiva y humanidad. Insisto, el tema de la pandemia, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya incluso mucha gente tiene contacto únicamente a través de la inteligencia, de las redes sociales, perdón, y además también de la inteligencia artificial. Estaba la otra vez leyendo un dato que yo creo que tiene que ver mucho con esto que estoy hablando, que es que hoy por hoy los adolescentes, las personas adolescentes, en cantidad, digamos, en frecuencia, tienen menos frecuencia y menos cantidad de relaciones sexuales que en el pasado, lo cual no explica necesariamente pues, el número de embarazos no deseados. Está raro eso, ¿no? O sea, yo lo que cuadro con esos datos es, ok, están teniendo menos relaciones sexuales, pero esas relaciones sexuales siguen siendo de riesgo, ¿no? Y eso los lleva de igual manera a embarazarse sin quererlo, sin desearlo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues otra vez regreso a lo mismo, hace falta inteligencia emocional, inteligencia en habilidades, como decía yo hace un rato, de metodología para la vida, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando trabajaba con docentes, me decían los maestros y las maestras, ¿no? Pues es que eso deberíamos de aprenderlo todos. O sea, había, insisto, varias habilidades. Una era resiliencia, capacidad empática, el reconocimiento del otro, el poder entablar diálogos afectuosos, respetuosos, cercanos, ¿no? Y parecía que digamos, como todo el script del método era como cosas muy de sentido común. Pero, por ejemplo, cuando hacíamos ejercicios, ¿no? Yo recuerdo que ponía un ejercicio muy bonito a mí me parecía, ¿verdad? Pero los ponía a parir chayotes a los maestros y a las maestras, que era cómo entablar un diálogo donde la otra persona se sintiera arropada, acompañada en diferentes expresiones, ¿no? Por ejemplo, me duele la cabeza, o ayer terminé con mi pareja, o sabes qué, murió mi mamá, o cosas así, ¿no? Que iban de menos a más. Y era bien interesante porque, aunque pues, seguramente la gran mayoría de todos nosotros y de nosotras hemos pasado por experiencias parecidas, y que hemos de alguna manera dado una respuesta, muchos maestros y maestras que estaban en un ejercicio role-playing, como haciendo qué harías si te pasara que algún alumno o alumna te dijera esto, muchos que, o sea, así, en seco, no sabían qué contestar, ¿no? Y pues claro, es que no es fácil tocar la emoción del otro. Entonces, eso también es hablar de sexualidad. Y creo que esto rompe mucho el mito, no creo, estoy segura que esto rompe el mito de que mejorar nuestra vida sexual en términos de relación erótica con otros y otras, no solamente es hablar del placer, o sea, yo creo que eso ya lo superamos y hasta creo que ya se ha generado un mayor espacio. Yo todavía insisto que creo que hace falta meterle como aspectos de humanismo, aspectos de buen trato, ¿cómo mencionas? Ya hasta se me olvidó la palabra, de metodología en habilidades para la vida. Y hay otra que también me gustó mucho, que sí está muy enfocada a cuestiones de bullying, por ejemplo, que es la metodología para la paz, ¿no? La resolución no violenta de conflictos, que está súper bonito igual y que la gente podría pensar, eso no es sexualidad, eso también es hablar de sexualidad, ¿no? Como, por ejemplo,
Te estamos perdiendo. Creo que se... los chicos Ah, ya, ya. y las chicas cuando están en conflicto, ¿cómo resolver lo que sienten? Hace como 15 al CCH Vallejo, ¿no? Y me decía una chava, ya las nuevas problemáticas, y me equivoco, corríjanme, ¿no? Este, ¿Sí me escuchan bien todos y todas? No, a ratitos Ay, te perdón, ¿me escuchan perdemos. bien? Yo creo Hola, que hola. es por donde Sí, vas estoy bien escuchada. pasando. Este, A ver, ahí porque ya te creo, escuchas perfecta, a ver si ya, ouch. Ándale a lo mejor sin imagen o no sé. hola, A hola, ver, ahí te escuchas bien. hola, Ahí ya te escuchas bien, Nadia. A ver, continúa. Hola, hola. hola. Es que te perdemos como en ¿Sí me lapsos, como que la señal escuchan? se va. Hola. Tenemos como 5 minutos que te escuchamos como entrecortado. Yo creo que tiene que ver con esto del tránsito, ¿no? De cómo agarra señal. Hola, buenas noches. Chin, se desconectó. Vamos a aprender nuestro. Bueno, entre las cosas que nos estaba diciendo Nadia, yo creo que va a buscar dónde parar un poco y poder volver, pero entre las cosas que nos decía Nadia, pues es esto que la educación integral en sexualidad no solo es eh, la parte fisiológica, Buena, hormonal. hola, hola. Ah, excelente, qué bueno que regresaste. Ahí te escuchamos bien. Continúa. Ouch, otra vez. Hola, Hola, hola. Creo que ¿me escuchan ahora mejor? Traté sí, de mover aquí un poquito mis datos a ver si eso mejora. sí, ya te escuchamos mejor. ¿Sí me escuchan mejor? Sí, Ah, bueno. Este, platicaba yo en el momento anterior que siento yo como psicóloga que la necesidad puntual ahora en la sexualidad ya no es tanto la técnica, ¿no? Que antes era algo que a los jóvenes les llamaba mucho la atención. O sea, creo que le dimos demasiado espacio a la técnica, a los pasos, al cómo sentir mejor. Y yo creo que eso estuvo muy bien, ¿no? Hablar de erotismo, hablar de cosas. Ahora yo lo que veo es que necesitamos trabajar habilidades de socialización, si lo queríamos llamar así, ¿no? O sea, de primeros encuentros. O sea, de verdad noto a personas con una ansiedad tan tremenda por entablar relaciones de primer contacto. O sea, de cómo, por ejemplo, ¿no? Voy a entrar a una escuela nueva. Y de verdad se los digo así en serio, ¿eh? He tenido así muchísimas personas jóvenes que los llevan sus padres o su madre conmigo para poder manejar la ansiedad que les da, no tanto el ingreso a la nueva escuela, ¿no? Sino el cómo voy a interactuar con estas personas que no conozco. Entonces, pues imagínense nada más la ansiedad a la que se están enfrentando los jóvenes. Por ejemplo, eh, el lamentable caso que acaba de ocurrir en el CCH Sur, ¿no? Eh, pues la verdad es que es una cosa que a todos, bueno, no sé, pero a mí me puso los pelos de punta, me generó mucha conmoción. Eh, y bueno, pues ¿Y puedes yéndonos más, explicar, Nadia, lo que pasó, porfa? sí, claro que sí. Pues es un caso desafortunado de un muchacho que pues tuvo un atentado fatal contra un compañero que ni siquiera era su cercano, era un compañero que desafortunadamente se cruzó en su camino. Y bueno, pues él en una situación, no sé si ya planeada o en un ataque de ira, lo mató.
¿no? Con un arma punzocortante, o sea, hirió a uno de los empleados, bueno, a un trabajador, perdón, de la propia UNAM que intentó, pues hacer parte para evitar la tragedia. Desafortunadamente, pues no se evitó, este muchachito muere. Este muchachito estaba acompañado de su pareja, estaban sentados, o sea, yo lo que leí en la descripción de la nota, algo bien triste, ¿no? Estaban sentados comiéndose de lo que todo el mundo en algún momento hizo, ¿no? Sus chuchulucos que compra uno allá fuera de la escuela, pues yo me imagino descansando de las clases y de repente llega un otro con la cara tapada, con un arma y pues te mata, ¿no? O sea, yo, puta, la verdad que para mí fue un impacto, ¿no? Y bueno, escarbándole un poco más a la nota, me tocó leer a la mamá de este muchacho, del agresor. Este muchacho después de esa situación intenta suicidarse y bueno, pues no logra su cometido. Pero bueno, hacen una entrevista a la mamá y hacen pues como toda una investigación en redes sociales acerca del muchacho que desafortunadamente mató al otro chico y pues se dan cuenta que él pertenecía a un movimiento de jóvenes que no recuerdo ahorita el nombre de cómo se hacen llamar, pero que es una especie de grupo en donde se suman chavos, sobre todo chavos me parece, que se sienten rechazados por la gente, en especial por las chicas, ¿no? Entonces, digamos que se suman, que se juntan, se reúnen para compartir pues un poco lo que les pasa, pero no para bien, sino al contrario, ¿no? Comparten mensajes de odio, hay como toda un discurso de resentimiento y de odio contra el rechazo que reciben de estas chicas y bueno, pues en las redes sociales de estos grupos se nota un modus operandi muy parecido al que este muchacho usó para asesinar al chico, porque de hecho deja una información latente ahí a través de imágenes y de fotos, en donde se ve pues que el chavo se está preparando, que lanza amenazas hacia la gente de la escuela, fotografía con el rostro tapado, con las armas, en fin, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente la mamá se da cuenta de esto antes de que el muchacho salga, me parece que a la escuela ese día de la tragedia, llama a los servicios de emergencia, pero pues bueno, desafortunadamente ya no hay mucho que hacer. El chico, después hacen una entrevista a la gente que lo conoce, digamos, y pues hacen referencia de que el chavo pues, es un chavo súper introvertido, que no tiene comunicación casi con la gente, que regularmente es un chavo que tiene comportamientos extraños, que no suele hablar con las personas, etcétera, ¿no? Y cuando hablan con la madre, porque también la madre da, digamos, como unas primeras declaraciones, pues hace ver que proviene de una familia pues con problemas psiquiátricos, incluso me parece por ahí, creo que no sé si es el papá o la mamá, también por el chavo. Pero bueno, el chavo ya presentaba temas de contacto, ¿no? O sea, el chavo solía estar súper aislado, no se contactaba con nadie. La mayoría de los chavos que tenían conocimiento de este chico, pues lo describían como un chavo, para ellos raro, pero que al final, pues para nosotros los que más o menos tenemos un conocimiento del comportamiento, pues es un comportamiento que nos habla de un chico que en esa edad, para esas condiciones, pues no es algo sano, ¿no? Entonces, por eso para mí la importancia de poder hablar que la sexualidad también es trabajar este tipo de habilidades en los jóvenes, porque no solamente les va a resolver el que puedan hablar con la chica o el chico o la chica que le gusta o el que les gusta, sino que también los va a ayudar también a sentirse comprendidos, a sentirse queridos, a sentirse parte de... Una de las cosas más importantes de la escuela, además de obviamente la capacidad formativa académica, es la capacidad de moldearnos socialmente y este carácter formativo, emocional, afectivo, me parece que es algo que, o sea, no quiero hablar al disparate porque no tengo las pruebas suficientes, pero creo que no se está cumpliendo del todo. Y yo no quiero hablar de responsables, o sea, yo no quiero decirles cuál es la responsable, la sociedad es la responsable. Yo creo que es un trabajo en colectivo que no se ha logrado, en donde yo personalmente he percibido a muchos jóvenes al día de hoy, perdón, con una sensación de mucha soledad, ¿no? O sea,
justo una muchachita en estos días que les comento que fui al CCH Vallejo me decía, y que de hecho había sido mi paciente siendo ella una niñita, tuvimos la fortuna de que me volviera a ver ahí en el CCH Vallejo y me decía, ay, qué padre, mira, me decía mi psicóloga, no sé qué, entonces ya hablando con ella solitas, le dije, ay, me da mucho gusto verte, fulanita de tal, qué gusto que te hayas quedado en su primer semestre, ¿no? En el CCH, y me dice, pues yo no he estado en esta escuela, pero yo no me siento tan feliz, de hecho, o sea, yo recuerdo cuando yo la atendía siendo una niña, pues que para ella uno de sus grandes sueños era entrar a la UNAM y pues quedarse en el CCH. Ella todavía estaba en ese entonces, iba a entrar, no, estaba en primero de secundaria. Entonces, el gran sueño en aquel entonces era entrar a la secundaria, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues cuéntame qué es lo que pasa, ¿no? Dice, es que yo no me siento, no tengo amigos, amigas. Dice, pues ellos son mis compañeros, pero siento como que no me aceptan, como que no me siento parte de, ¿no? Y bueno, como ese testimonio les podría yo contar muchísimos. Entonces yo creo que hay ahí una deuda pendiente con la gente joven. No sé qué tengamos que hacer, cómo tengamos que manejar esto, porque, pues, no sé, al menos lo que pasó en el CCH Sur, que es una cosa terrible, que esperemos que no se repita en mucho tiempo, pues es un acto cotidiano en otras sociedades, ¿no? O sea, no me voy muy lejos, nuestro vecino Estados Unidos, ¿no? Que eso es parte habitual de muchas de las acciones que suceden en los colegios. Entonces, algo está sucediendo y tenemos que pues atenderlo, y que ya no es suficiente, digamos, con lo que antes solía darse, ¿no? Incluso fíjense que en la UNAM, por ejemplo, antes yo recuerdo que trabajo yo muy de la mano con psicopedagogía en los CCH donde me invitan, ¿no? Sobre todo en el Vallejo, que voy mucho. Y yo recuerdo que hacían eventos bien padres, ¿no? O sea, hacían karaoke y llevaban mesitas de ping pong y llevaban unas especies como de ¿cómo se llama? Bibliotecas móviles, y los chavos iban y se sentaban en unos puffs y la verdad estaba muy padre el ambiente, ¿no? Entonces yo le pregunté a una de las mesas, oiga, maestra, ¿ya no se hacen esas actividades? No, pues que de entrada creo que ya la orden, digamos, central de allá de CEU, pues ya creo que quitaron esas actividades, pero además creo que las quitaron porque, y eso fue lo que más a mí me sorprendió, que porque ya no iban chavos y chavas, ¿no? O sea, que ya no iba gente, que ya, digamos que sí, pues de repente pasaban dos que tres, y yo recuerdo, o sea, te estoy hablando de esto antes de la pandemia, o sea, tiene más de 5 años, eran eventos súper así, llenísimos, ¿no? Incluso se hacían bodas, donde ibas tú como en las kermeses, donde te casabas y te daban ¿cómo se llama? Bueno, todo el protocolo aparente de una boda, ¿no? Pero incluso se casaban entre amigas, porque eran las amigas para toda la vida. O sea, los padres, ¿no? Y se promovían discursos pues de buen trato, de relaciones sanas y demás. Y pues lo que me decía una maestra es que, al menos en el Vallejo, insisto, que es donde yo voy más, dice, es que de repente ya los chavos dejaron de ir, dice, hay como mucha apatía. Dice, de hecho, nosotros ahora que tenemos estas ferias nos preocupa porque ya a veces ni pasan chavos, ¿no? O sea, chicas y chicos ya no es como muy solicitado como antes lo era. Entonces, ¿qué está pasando? No lo sé, no sé si estamos en una depresión post pandemia, no sé, ¿no? O sea, eso para mí me llama la atención, y justo recuperando el tema de la relación, hablando de placer de la sexualidad, pues me parece que es algo que fundamental, que tenemos que regresar, ¿no? Desde cómo aprender a hablarle a nuestros amiguitos, aprender a hacer amistades, a relacionarnos, a tener empatía. O sea, pero la empatía, a ver, no esta falsa empatía de yo siento lo mismo que el otro siente, no, sino esa empatía en donde tú te esfuerzas por comprender lo que le está pasando al otro, y aunque no lo entiendas, por lo menos le preguntas, ¿no? Y tienes la osadía probablemente de, si no lo entiendes y después de la respuesta a tu pregunta no lo comprendes, pues de retirarte y de no estar más haciendo lo que hacías, porque por lo menos te das cuenta que hay una incomodidad. O sea, yo veo, por ejemplo, que hay personas que estás viendo que a la persona le resulta incómoda tu presencia y no se retiran, ¿no? Es como, oye,
no le está gustando que estés ahí, que te estés aproximando a la persona, aléjate, retírate, ¿no? O sea, no sé, yo no sé si los códigos sociales hoy están transformándose. La verdad, sí siento que estamos ante una generación particular, no es cualquier contramolesta. Creo que es una generación que en lugar de sufrir, ¿no? Son los que se rompen con cualquier cosa. Pues no, o sea, yo al contrario, valoro y celebro mucho que hoy sean los que no se dejan, los que levantan la voz, los que se van a las marchas. Pues sí, o sea, porque antes, o sea, yo en mis años de adolescente, por ejemplo, yo en mi vida sabía lo que era ir a una marcha. Yo ya me hice, digamos, activista cuando salí de la universidad o un poco en la universidad, ¿no? Pero yo recuerdo que no era una práctica común desde la secu, y ahora yo veo jovencitas, de verdad, sobre todo muchachas, ¿no? Que están muy emocionadas ahora con lo de por ejemplo, la marcha que hubo o que hay cada 8 de marzo, ¿no? Y se preparan y se compran sus pancartas y escriben cosas, y yo digo, pues qué padre, o sea, si esto está bien enfocado, van a ser, o sea, esto va a despuntar en una sociedad más crítica, con menos abuso, pienso yo, ¿no? Así debería de ser. Pero bueno, la verdad es que ahí tenemos un reto pendiente. Y bueno, pues no sé si ustedes quieran ahondar un poquito más o me quieran hacer alguna pregunta o quieran que me vaya por otro aspecto de las... Mira, igual acá en en el chat están diciendo algunas cosillas. Eh, Kika DB dice, la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson, yo creo como una propuesta para poder trabajar pues las cuestiones socioemocionales, para trabajar cómo poder darles herramientas a las chicas y los chicos para socializarse. Dentro de la encuesta que hicimos, por ejemplo, preguntan, ¿qué puedo hacer para comunicar mis límites y necesidades de forma respetuosa sin afectar la relación con mis compañeros? Me parece una pregunta muy Órale, qué buena bonita pregunta y muy bien sí, planteada, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 y además como para un programa solito, ¿no? por supuesto. Este, Mira, pues a ver, voy a tratar de ser muy concisa y justo hace ratito en una consulta que tuve, me decía una persona, pues es que yo trato de poner los límites, pero pues no los respetan, de todas maneras los traspasan, ¿no? Y yo le decía, es que poner límites no significa solo enunciarlos, ¿no? Sino también actuarlos y ser determinante, porque justo él me platicaba algo así como, pues yo les digo que no me hablen porque estoy durmiendo, porque me toca dormir, y sin embargo, me hablan 15 veces y yo a la 15ª vez, pues ya me despierto pensando que algo malo pasó y termino respondiendo. Entonces, hay quien está fallando al límite, es la persona que está rompiendo su propio límite. No sé si me explico, ¿saben? O sea, es como en el caso de los límites, ¿no? O sea, no basta con expresar lo que siento, sino hay que hacer acciones contundentes que acompañen esos límites. Si yo te estoy expresando, por ejemplo, que quiero dormir, y te respondo las llamadas, o sea, lo que te estoy diciendo como una comunicación más, con mayor impacto, más que lo que te dije es la acción, ¿no? Entonces, pues no importa, ella me dijo que quiere dormir, pero me contesta la llamada, por lo tanto, pues me quedo con lo que más me conviene a mí, ¿no? Que es que me contestó la llamada. Entonces, trabajar los límites también implica trabajar la asertividad y trabajar la asertividad implica trabajar la autoestima, que es el amor propio de decir, a ver, ¿por qué carambas merezco que me respeten mi sueño, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo el derecho de no contestar una llamada cuando, por ejemplo, no estoy en horario laboral? ¿No? Que es el caso el ejemplo que les pongo de esta persona. Pues porque hice lo que tenía que hacer en mi horario laboral, porque en este horario se supone que yo estoy descansando, aunque no sea un horario de descanso, porque la indicación general es que solamente se me puede consultar y así, ¿no? Una serie de cosas muy técnicas, sí, pero a la vez, lo primero es porque merezco
ser tratada como persona dignamente y que se me respeten mis, en este caso, pues mis necesidades básicas, que sería el descanso, ¿no? Entonces, a ver, ahí hay una línea muy delgadita. ¿Cómo puedo hacer para que la gente no se sienta ofendida con mis límites? Y ahí viene, y a mí me van a odiar muchos y muchos, pero no me importa. Eso no te lo vas a poder evitar. O sea, el que tú le digas que no a alguien, en este caso que les puse, ¿no? De, oye, no me hables y además no es que no solo no hables, sino no te voy a contestar, pues por supuesto que va a provocar enojo. Y más si hay una relación de jerarquía o de poder. Si es tu mamá, si es tu jefe, si es tu hermana, o sea, se van a molestar. Y tu trabajo y tu chamba al poner un límite no solamente va a ser decirlo y actuar, sino en consecuencia resolver lo que genera ese límite que pusiste. ¿Qué va a provocar ese límite? Que la gente se enoje, que se aleje, que te estigmatice, que diga, ay, pues es que fulanita de tal ya no es tan buena onda como antes, porque antes me respondía a todas las llamadas, ahora ya se pone sus moños y ya no me responde. Ah, entonces, ¿quién tiene ahí la responsabilidad de seguir marcando los límites? El que no los está respetando o el que necesita dormir para que ese límite de descanso, o más bien si ese límite para hacer respetar su tiempo de descanso. Pues la persona es la más interesada, es la que más se va a beneficiar. El otro, y sé quién sea, ¿eh? A veces por egoísmo, a veces por abuso, a veces por ejercicio de poder, pues si ve algo que le convenga, lo va a obtener. Entonces, quienes somos los más interesados en marcar eso es la persona en cuestión. Y eso implica que me voy a aguantar las ganas, aunque me sienta a veces rechazado o rechazada, aunque a veces mi mamá a lo mejor se enoje conmigo. No, mamá, o sea, lo lamento. Si tú me estás diciendo que tengo todo el derecho de quedarme en la fiesta de mi tía fulanita, porque no, yo como adolescente puedo quedarme en casa, no ir a la fiesta de mi tía fulanita, respétame, ¿no? Pero es que se va a enojar mi mamá, pues sí, sí se va a enojar tu mamá, pero no le estás haciendo nada malo, pero no tendría por qué ese enojo moverte de esa manera si tú trabajas con tu mente diciendo, no le estoy haciendo nada malo, me debo descansar porque ya me fleté todo el fin de semana estudiando y no quiero ir a la fiesta de la tía fulanita porque siempre voy y no me gustan, ¿no? Y además no tengo ni siquiera que explicarlo, tengo el derecho de no ir, ¿no? Pero claro, la mayoría de la gente nos cuesta porque somos tocados en heridas fundamentales del rechazo, el que no es fácil que nos digan que no, la culpa, la tremenda culpa, ¿no? La tremenda culpa que nos genera es que ya no fui con mi mamá y o sea, a lo mejor mi mamá no se va a enojar, pero yo ya me sentí mal porque pues, ¿cómo que no voy a ir? Pues sí. Y trabajar con esos demonios internos que no son del otro, eso es lo que a veces genera más bronca para poder marcar los límites porque entonces yo ya por culpa ya dije que sí a todo. Y otra vez ya me veo embarrada en mis propias decisiones. Entonces, el trabajo personal, cuando te sientas así, en lugar de echarle la culpa al otro de que no respeto los límites, más bien di, ¿por qué no los puedo poner? ¿Qué me está generando? Porque yo, por ejemplo, le contesto a las veces las llamadas a mi jefe cuando se supone que debo de dormir, pues que tengo miedo que me corran. Ah, bueno, pues entonces hay que trabajar con eso, ¿no? Con esos miedos y si te corren, pues al final tendrás que hacer uso de otra solución, ¿no? Bueno, digamos, ¿no? Llevado al extremo. La idea es que no pase eso, ¿no? No sé si me explico, porque a veces como quedamos muy cortos en el tema de los límites. Es que los límites es decir que no, no, hombre. El tema de los límites es aguantar, y yo siempre se los digo así, perdónenme mi léxico, aguantar para con las consecuencias de lo que va a traer tu decisión. Eso es lo más difícil de lograr. Sí, me encantaría como ir cerrando en este momento y que pudiéramos como dejar algunas pautas importantes. Me encantó que pudieras centrar esta charla de qué es lo que quieren saber los jóvenes en cómo relacionarse hoy día, cómo acceder a convivir y estar con les otros de manera orgánica, sana, con condiciones de bienestar y de paz, sin discriminación, sin acoso. Me parece que es un buen arranque, un buen principio
porque sí, efectivamente, los jóvenes de diferentes edades, entre los 15 y los 20 años, no están sabiendo cómo vincularse y sí está resultando complejo esto de relacionarse con sus pares. Eh, por otro lado, me parece que yo te quiero reiterar mi agradecimiento por estar acá, porque yo sé, pero también tienen que saber que estás en situaciones complejas en este momento que te obligaron a hacer la charla en un traslado y que no son las condiciones óptimas, pero que lo hiciste justo por no cancelarla. Muchas, muchas gracias por ello. Y pues no sé, algo que quieras añadir a esta parte. No, pues nada, yo siempre agradecida de que me invites, la voy invitando, sí, la verdad es que no estoy en uno de mis mejores momentos, digamos, pero pues me gusta mucho a mí platicar de estas cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida profesional y que si lo puedo compartir un poquito y algo funciona, pues qué mejor. Mira, yo no creo que estos problemas de contacto sean nuevos, yo creo que están más complicados, siento yo. O sea, yo, por ejemplo, me recuerdo como adolescente y recuerdo a mis amigas y amigos adolescentes, pues también con broncas de contacto, la inteligencia artificial, las redes sociales, la globalización, la precarización, la pobreza, eh, ay, bueno, la falta de oportunidades, o sea, todas esas cosas que hoy en 2025 las generaciones de ahora están viviendo, complican aún más lo que ya de por sí era complicado. En aquellos años, te estoy hablando de, ay Dios, no, más de 25 años, qué horror. Este, pero también hay cosas muy buenas. Hablando de datos, leía yo sobre esta de la percepción de felicidad. Ya ves que hacen como una encuestilla ahí en el mundo de quiénes son los más felices. Y estadísticamente salimos siendo todavía de los más felices, ¿no? Los latinoamericanos bueno, la gente de Latinoamérica y las mexicanas, ¿no? Y la gente joven, fíjate que puntúa muy alto en la percepción de felicidad. Bien, bien interesante porque en otras preguntas que les hacen a la gente encuestada de esta entrevista encuesta, valga la redundancia, está como que cuál es como tu mayor sueño, o sea, como digamos, hoy que eres una persona que percibes feliz, ¿qué te gustaría hacer y lograr? Y que pudiera ser un sueño logrado, ¿no? Y a mí me impactó porque justo hablando de esta generación que según son apáticos y que no les importa nada y que son apolíticos, no hombre, yo todo lo contrario, yo lo veo diferente y creo que esta encuesta, o al menos esta respuesta, puede sumar un poquito a esta percepción que yo tengo. Ellos decían cambiar el mundo, ¿no? O sea, transformar el mundo. O sea, yo sé que esto ha sucedido en la mayoría de las generaciones de gente joven, ¿no? Desde, pues, no sé, los que pertenecen a otras generaciones, por ejemplo, cuando la guerra de Vietnam, todo ese movimiento se enteró y de otras guerras y de otras cosas injustas en el mundo, pues los que se han levantado regularmente son gente joven, ¿no? Y no va a dejar de ser, yo creo que esa es una constante, ¿no? Por ahí decía un autor que no recuerdo ahorita el nombre, soy malísima para los nombres, pero ser joven y no ser revolucionario o no pensar revolucionario es una antítesis en sí misma. No, bueno, decía algo predestino, ¿no? Entonces, yo también lo creo. O sea, yo creo que los jóvenes están pasando por una situación complicada a nivel global, pero que no dejan de tener esa energía maravillosa y esa creatividad que los distingue como a nivel fisiológico, que el cerebro está todo lo que da, ¿no? Imagínate los neurotransmisores en boca porque están aprendiendo a conectarse de una manera que antes no lo hacían en la infancia y ahora lo están aprendiendo a hacer y tienen esa energía y esa salud que antes no tenían porque eran niños o porque dependían o lo que sea. En fin, o sea, siento que tendríamos que aprovechar más eso, se tendría que aprovechar, ahora yo ya, antes me gustaba mucho sumarme a la voz, pero no, ya soy una señora. Entonces, tenemos que más bien aprovechar esa energía joven, que yo no dejo de maravillarme. A mí me siguen encantando. De hecho, justo a mi pareja, a mi compañero,
cuando vamos a eventos, siempre le digo, ay, qué padre, porque hoy vamos a venir al CCH, ¿no? Entonces, para mí es así como, wow, vamos a venir a inyectarnos de juventud. Y la verdad es que es bien bonito tratar con ellos, o sea, con esas personas que tienen así como toda una creatividad, son inocentes en algunos sentidos, muy reacios, críticos en otros y muy letales en otros tantos, ¿no? O sea, yo termino maravillada. No quiero romantizar la adolescencia y la juventud actual, pero yo creo que es una gran oportunidad. Entonces, bueno, con eso puedo cerrar. Creo que se tienen que acercar también a instancias profesionales. Me queda claro que cada vez hay más necesidad de acompañamientos profesionales dentro de los colegios. Acérquense, no están la OKIS, como decimos, ¿no? Por algo están, hay líneas de emergencia, hay una línea, por ejemplo, ay, Dios, ahora que fue lo del Día Internacional contra el Suicidio, hay una línea justamente en gratuita de atención las 24 a los 365 días del año de atención psicológica, y métanse ustedes así, línea de atención contra el suicidio, y ahí viene, ¿no? No porque se quieran suicidar ni mucho menos, pero si hay alguna emergencia psicológica, esta línea te va a atender, y me parece que está conectada con 911, que es el número de emergencia. Entonces, sepan que hay acción gratuita, que no necesitan ni siquiera trasladarse de su casa, y por favor, acérquense, ¿no? También por ahí les dejo mis datos, si en algún momento ustedes requirieran, con mucho gusto, pues acá estoy. Mi nombre es Nadia Serrano, y bueno, no sé si Claudia quiera ponerles ahí Ahorita mis voy a datos o poner darles mis datos de Ahorita voy contacto. a poner una diapo justo con tus datos. Si quieres, vamos cerrando con eso. Comparto tus datos y les pediría de favor que hagan screenshot o los anoten. Son estos los datos de Nadia, su teléfono, su correo electrónico, su Facebook, con lo de la cajita del placer, su nombre completo, su Insta, su Oye, qué Twitter. bonito, me lo tienes que pasar, y yo lo tengo así de bonito. No, te la hice porque sabía que estaba difícil que tú la hicieras hoy. Entonces, bueno, pues les comparto todos los datos, anótenlos o háganle una captura de pantalla a esta imagen. Este, pues vamos cerrando, por favor, María Aurora, si das los anuncios Claro que correspondientes. Claro que sí, Clau. Con mucho gusto y muchísimas gracias, Nadia, por todo el esfuerzo que sabemos que estás haciendo. Educaréis es un programa de educación integral en sexualidad para docentes, en donde todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos un webinar con especialistas. También nos pueden encontrar, tenemos un grupo de Telegram, estamos en nuestro Facebook y les pedimos que nos sigan para poder llegar a más personas. Estamos en Instagram. Todos estos webinars los subimos a nuestro canal de YouTube. También tenemos un número telefónico que tiene WhatsApp y pueden también enviarnos mensaje, correo electrónico, TikTok y nuestro sitio Educa de Google, donde podrán encontrar cápsulas de educación integral en sexualidad que se pueden aplicar directamente en el salón de clase. Adelante, Clau. Está silenciada, Clau. Micrófono. Sí, perdón. Bueno, la próxima semana tendremos como invitada a la doctoranda Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar, con la importancia de la interculturalidad crítica en las aulas. Es otro tema que debe estar presente para la inclusión, para el poder entender más allá de la etnia, más allá de las cosas que no son como inmediatas. Eh, la tendremos la próxima semana y muchas gracias por haber estado hoy con nosotras. Nadia, pues vamos a despedir el programa
dándote un abrazo fuerte y agradeciéndote mucho. Ahora te veo un poco de lado. Este, nos, nos seguimos viendo. Te Así mando lo un veo, que abrazo. sé que sí. Así. Muchas Ya, ya, gracias. ya. Gracias. Bueno, pues hasta pronto. Salimos de Facebook